para que podamos desarrollar este tema acerca de Dios. A abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, y vamos a leer un pasaje que la Escritura tiene para nosotros el día de hoy. Nosotros tenemos por costumbre leer, estudiar, compartir la Biblia, pero en este momento vamos a tratar de profundizar, ahondar más allá de lo que nuestros ojos ven. Amén. Entonces, en Juan capítulo 17, miren lo que dice la palabra del Señor, un verso, el verso 3. Dice así la Escritura: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Míralo nuevamente y profundice en la grandiosidad de esta frase. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén. Gracias, Padre, te damos en esta noche por esta palabra que vamos a compartir. Que el Espíritu Santo sea el que nos dirija y el que nos otorgue la sabiduría y la revelación que tanto necesitamos, Señor. Cada uno de los que estamos aquí presentes, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Bien, antes de comenzar, quiero decir algo. He tenido la oportunidad de leer algunos libros. Recuerdo que hace algún tiempo, hace algunos años, leí este pequeñito libro. Se llama El Supremo Llamamiento de Dios. Es un pequeño libro que obviamente el tema principal es acerca de Dios, pero ese tema está conectado con el llamamiento. Cuando hablamos de llamamiento, hablamos tanto de la conversión como del ministerio, porque somos llamados del mundo para convertirnos a Cristo, amén. Pero también somos llamados para servir en el ministerio. Entonces, ese llamamiento está supremamente conectado con la revelación que usted y yo tengamos de Dios. No es sino hasta cuando podemos de alguna forma contemplar a Cristo, cuando le creemos y dejamos el mundo atrás. Es allí cuando en verdad nuestra vida cambia. Ahora, cuando ya somos parte del cuerpo de Cristo, tiene que suceder una revelación. Esta revelación debería ser progresiva. Desde el día que entramos a la iglesia, progresivamente debe irsenos revelando Dios a nosotros. Y cuando llegamos a un cierto punto de revelación de Dios, entonces damos ese paso para servir en el ministerio. Así que lo que estoy diciendo es que una cosa es forzar a alguien, escoger a alguien, empujar a alguien a dar el paso, ya sea el primero o el segundo. Pero otra cosa es que Dios se te revele de tal forma que te motives o te sientas motivado a seguirle. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y una de las cosas con las que arranca este pequeño libro, solamente lo quiero hacer mención nada más. Con lo que arranca, dice, tiene varios pensamientos. Y dice, lo que viene a nuestras mentes cuando pensamos en Dios es la cosa más importante en cuanto a lo que nosotros somos. Escuche, ¿qué es lo que viene a su mente cuando usted piensa en Dios? Porque lo que viene a su mente cuando usted piensa en Dios debe ser lo más importante, porque eso está revelando también quién es usted y quién soy yo. Amén. Entonces, en algunas ocasiones hemos hablado del hecho de que en el mundo hay mucha gente que dice
creer o conocer o saber de Dios, ¿no? Es un conocimiento medio limitado, pero cuando nosotros nos damos cuenta, nos vemos que su conocimiento es muy básico, al punto que algunas personas, ese conocimiento para ellos es tan familiar, ¿no?, que a veces tienen a Dios por amigo, como hemos dicho en otras ocasiones, le llaman el flaco, el barbón, esa familiaridad muy terrenal que nos deja ver que su conocimiento de Dios es realmente muy básico. Amén. Hace muchos años existieron dos hombres, escúchenme un ratito, en 1520 y algo, 24. Dos grandes hombres, uno llamado Erasmo de Rotterdam, un filósofo, un académico, un erudito, una persona muy intelectual y muy estudiosa, por un lado, muy sobria. Por el otro lado, un monje, un pequeño monje pueblerino, muy espiritual, muy comprometido con Dios, un poco tosco para la palabra. Quiero decir, por un lado, Erasmo de Rotterdam era bastante intelectual, bastante fino al hablar, bastante prudente. Por el otro lado, Martín Lutero era muy tosco, tenía conocimiento de la palabra y al hablar era brusco, era tosco, ¿no? Era fuerte y, por decirlo así, se chocaron en un tema que tiene que ver, está relacionado precisamente con Dios. Amén. Y Lutero, aunque tosco, supo decir esta frase que se hizo una frase muy conocida hasta el día de hoy, de Erasmo de Rotterdam. Dijo: tus pensamientos sobre Dios son muy terrenales o muy humanos. Una pequeña frase, pero que contiene una gran verdad. Cuando los pensamientos que una persona tiene acerca de Dios son muy humanos, lo que quiere decir es que está rebajando a Dios de su nivel, del cual a Dios le pertenece. Cuando nosotros no tenemos a Dios en la posición correcta en la que debe de estar, tampoco podemos estar nosotros en la posición correcta en la que nosotros debemos estar. Y eso influye mucho en el tipo de vida que nosotros tenemos. ¿Por qué la gente del mundo peca y vive en una manera desordenada como vive, a pesar de que muchos dicen conocer a Dios? Porque su conocimiento de Dios es muy humano. Por eso esa familiaridad al hablar de Dios, ¿no? Tratan a Dios, como decía alguien, como un abuelo muy tierno que pasa, bonachón, que pasa por alto sus travesuras, sus pecados, como que fueran una travesura, ¿no? Entonces rebajan a Dios hasta ese punto. Pero cuando nosotros podemos notar la sublime majestad de Dios, podemos notar la grandeza de Dios. Y cuando hablamos de la grandeza de Dios, estoy hablando de algo que ni siquiera podemos nosotros concebir. Nosotros podemos intentar hacer un ejercicio de pensar de Dios de la forma más grande que podamos, de la forma más sublime que podamos, y sin embargo no llegaremos a la medida de Dios que le pertenece. Pero eso es lo maravilloso de Dios. Por eso la revelación que Jesucristo trae. El Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 18, Él habla acerca de que nadie ha subido al cielo, dice, sino el Hijo de Dios, que estaba con Dios en el cielo, ha venido a darle a conocer, porque Él es el único que le conoce a Dios en profundidad. El único. Y esa es la revelación que nosotros leemos aquí en este capítulo. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la vida eterna. ¿Ven? Hablamos de que el pecado es el obstáculo para llegar a la vida eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así que el pecado se convierte en el obstáculo del hombre para alcanzar la vida eterna.
¿Y cuál es la puerta de oportunidad que Cristo nos da para alcanzar la vida eterna? Escuche, no es una mera predicación. No es solo el aceptar una predicación o aceptar el Evangelio o aceptar el reconocimiento de Cristo. Es una cosa mucho más profunda. Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Piensen en esas palabras. Esta es la vida eterna, o aquí está el secreto de la vida eterna. Si usted y yo queremos alcanzar la vida eterna, participar de la vida eterna, necesitamos urgentemente conocerle a Él. Ahora, este no es un conocimiento intelectual, aunque el conocimiento intelectual está implícito. ¿A qué me refiero? No se trata simplemente de coger la Biblia y aprendérmela de memoria, aunque está implícito que yo debo leer la Biblia. Este conocimiento es mucho más profundo. Hablamos de una revelación, conocer a la persona. A veces se ha dicho que la palabra conocer en la Biblia significa intimar, pero esto es mucho más que intimar. Significa que usted y yo podamos contemplar a Dios. Contemplar a Dios. Así que cuando tomamos nuestra Biblia y la leemos, lo que buscamos es contemplar a Dios. No sé si alguien puede entenderme. Quiero darle un ejemplo. Por ejemplo, en el libro de Oseas, en el capítulo 4, dice la palabra del Señor. Mire lo que dice en el libro de Oseas. En el capítulo 4. En el verso 1, escuche esta comparación que Dios hace entre la razón del por qué el mundo peca. Oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué dice? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Escuche. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Esta es la naturaleza del hombre, esta es la situación cotidiana de la humanidad, ¿no? Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, estas son las cosas que el hombre hace. Pero ¿cuál es la razón por la cual el hombre está sumido en este pecado y no puede salir de él? Lo dice la Escritura, porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Se refiere, no hay conocimiento de Dios en la humanidad. No hay un conocimiento profundo. Ahora, como dije, este conocimiento no es intelectual. Ciertamente, la única fuente que nosotros tenemos para conocer a Dios, se podría decir que está aquí, en la palabra del Señor. La única fuente que usted tiene para conocer a Dios es la Escritura. Ahora escúchenme la comparación. No se puede conocer a Dios de otra forma. No puede ir usted, por ejemplo, en oración, digamos, ¿no? No puede usted postrarse, cerrar los ojos y decir, bueno, voy a intimar con Dios y voy a imaginar en mi mente cómo Dios es. No puede hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque su mente y su corazón, nuestra mente y nuestro corazón, nos pueden engañar y pueden terminar falseando la imagen de Dios. O sea, que cada uno de nosotros puede terminar formando en su mente una idea de Dios totalmente distinta de la de otros. Así que no se puede simplemente conocer a Dios al decir, voy a meditar en Él. No. Esa es la razón por la cual mucha gente, bueno, se podría decir que la mayoría de las personas tienen en su mente una idea de Dios. Cada uno tiene una idea diferente. Cada cual tiene un Dios diferente. Y a
a largas cuentas, eso termina siendo idolatría. Porque es una imagen totalmente distinta de Dios. Aunque estén intentando contactarse con el mismo Dios. El único que conoce a Dios verdaderamente, que tiene esa relación profunda con Dios, es Jesucristo. Y Él vino para revelar. Ahora, Jesucristo enseñó, como dije, está implícito el conocimiento, está implícita la sabiduría. Por eso el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Está implícito el conocimiento, la sabiduría. Entonces, lo que nos está diciendo es que si una persona quiere mostrarse sabia o quiere ser sabia mediante el conocimiento y el intelecto, la primera regla que debe tener es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová viene por el conocimiento de Dios. Porque no puedes temer algo que desconoces. Necesitas conocer a Dios para saber cómo vas a temer a Dios. Amén. Entonces nosotros podemos conocer a Dios a través de la Escritura, pero como dije, no es un mero aprendizaje intelectual de la Escritura. Pero las leemos, y entre más leemos la Escritura, encontramos a Dios. Y como dije hace un momento, la palabra clave es contemplar. Pensemos, por ejemplo, en las palabras del salmista, que dice en el Salmo... ¿cuál es el Salmo? El 27, ¿no? Que dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para y inquirir en su santo templo. Amén. ¿Sí, no? Salmo 27, 4. Amén. Mire la palabra que él usa. ¿Para qué quiere estar en la casa del Señor? Para contemplar la hermosura. Ahora piense por un momento. ¿Qué gana usted? ¿Qué gano yo con contemplar la belleza de Dios? Yo sé que se trata de Dios, pero ¿qué conocimiento se adquiere por contemplar la belleza de Dios? La hermosura de alguien. Es obvio que si pensamos así, como ya dije del principio, ya nos vamos a parecer a Erasmo de Rotterdam. Estamos teniendo pensamientos muy humanos acerca de Dios, porque la belleza de Dios no es comparable a la belleza humana. La belleza humana es física. Dios no tiene un cuerpo físico. Dios es espíritu. Así que el salmista se está refiriendo a otro tipo de hermosura. ¿No? Se está refiriendo al carácter de Dios, se está refiriendo a la naturaleza de Dios, ¿verdad? Ya que Dios no tiene cuerpo físico, es espíritu, el salmista no podría ver a Dios con sus ojos, así que no tendría que contemplar, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, cuando él habla de contemplar la hermosura de Jehová, se refiere al corazón de Dios, se refiere al espíritu, lo que nosotros podríamos decir el alma de Dios, lo que Dios es, sus sentimientos, lo que hacen de Dios ser Dios, la perfección de Dios, la grandeza de Dios, la bondad de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la majestad de Dios, amén, la eternidad, su infalibilidad, todo lo que nosotros podemos conocer como sus atributos, lo que hacen de Dios ser Dios. El salmista está hablando de contemplar a Dios desde esa perspectiva. Y nosotros podemos contemplar a Dios así al leer las Escrituras. Porque las Escrituras nos dan la regla o el conocimiento de Dios, ya que las Escrituras nos muestran ¿qué cosa? Revelación de Dios. Porque nos muestran cómo Dios se ha revelado a través del tiempo. Nos muestran la relación que Dios ha tenido con otras personas.
nos muestra las cosas que han sucedido, las cosas que Dios ha dicho, las cosas que Dios ha hecho y cómo las ha hecho. Al nosotros adquirir ese conocimiento, al contemplar a Dios, al verle con nuestros ojos, le conocemos. Y al conocerle, nuestra vida cambia. Como decía el profeta Oseas, ¿por qué el mundo tiene esa naturaleza pecaminosa? Porque no tienen conocimiento de Dios. Simple. Ellos no apartan su tiempo o no tienen la disposición para contemplar a Dios, para ir y contemplar a Dios. Cuando nosotros nos reunimos, amados hermanos, para leer, para estudiar, para compartir la palabra, nos estamos reuniendo para contemplar a Dios. Ya esto Pablo lo trae al Nuevo Testamento, a los Corintios, les dice esta palabra, que nosotros somos transformados de gloria en gloria como a la misma imagen de Cristo. ¿Cuándo? Cuando lo contemplamos como por un espejo. ¿Ah? Pablo nos trae esta revelación, y de la que ya creo que hemos hablado en otra ocasión, ¿no? Usted se para frente a su espejo, no sé si lo hace todas las mañanas, para contemplar hermoso. la naturaleza con la que se ha levantado o la naturaleza que tiene, ¿no? Y usted contempla su rostro, y usted contempla su rostro. Santiago lo dice también, ¿no? ¿Verdad? Pero Pablo toma esta imagen, escúcheme, para decirnos que cuando, hablando espiritualmente, cuando Él se acerca, o cuando Él habla de acercarnos a contemplar como por un espejo, no dice un espejo. Un espejo refleja nuestra propia visión de nosotros. Pero Él dice como por un espejo, como que si usted se acercara a un espejo, pero el espejo no refleja su rostro, el espejo refleja la imagen de Cristo. Y a lo que usted y yo nos acercamos a contemplar esa imagen, ese resplandor, vamos siendo transformados progresivamente. Ahora, ¿cuál es el punto? Escuchen lo que le dije al principio. ¿Por qué el hombre peca? Porque no tiene conocimiento de Dios. Y ahora en este punto también necesitamos hablar de nosotros, porque como creyentes, el creyente no es infalible, aún es un hombre pecador. Si nosotros somos honestos, escúchenme acá por favor con atención, si nosotros somos honestos y queremos serle agradables a Dios, y queremos caminar en la voluntad de Dios, como Dios quiere que nosotros caminamos, pero reconocemos una cosa, un error, una falla que hay en nosotros, como Pablo la manifiesta, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Que aún está en nosotros, que nos impide ser perfectos, que nos impide ser agradables a Dios, que nos impide cumplir con los estándares de Dios. Reconocemos que hay ese error en nosotros, pero si nosotros queremos alcanzar esa perfección, y la Biblia dice que el objetivo es que alcancemos esa perfección, que algún día nos parezcamos a Cristo. O sea, hay un objetivo, hay una meta de parecernos a Cristo. Ahora, no se refiere en convertirnos en clones en su rostro, sino en su naturaleza. En la naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que Él era la imagen del Padre. Así que cuando Cristo dice que Él ha venido para dar a conocer a Dios, no habla de un mero intelecto, como dije, o una enseñanza. No, Él no era un rabino que venía a traer una enseñanza sobre Dios. Él venía a que los hombres conozcan a Dios. ¿Y cómo lo iban a conocer? ¿Se acuerdan lo que Felipe le dijo al Señor? Señor, muéstranos al Padre. Para conocerle, tú quieres que le conozcamos, muéstranos al Padre. Y Él dice, en mí está el Padre. ¿Ah? Tanto tiempo he estado con ustedes y no se han fijado.
Yo soy la imagen, la viva imagen del Padre. No se refería al rostro, sino a la naturaleza de Cristo. Así que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso la Escritura pretende, Dios pretende que un día usted y yo nos parezcamos a Cristo. Que usted y yo nos parezcamos a Cristo. ¿Le parece eso posible? ¿Le parece que usted se podría parecer a Cristo algún día? Mírenlo nuevamente regrese a Oseas en el capítulo 4. ¿Por qué a veces como pueblo de Dios fallamos tanto? ¿Por qué como pueblo de Dios fallamos tanto? Y esto lo digo porque he conversado con muchas personas, he conversado con amigos que son pastores, que son líderes, y una de las más grandes preocupaciones es aquellos hermanos que una y otra vez, podríamos decir, recaen en ciertas debilidades, ¿no? Entonces cuando pensamos muy humanamente decimos, ay, que ese hermano es carnal, ay, que ese hermano es así, ay, no. La Biblia nos revela que la razón de caer en ese estado, en esa naturaleza, es la falta de conocimiento de Dios. Porque podemos estar en la iglesia, pero eso no nos asegura que tenemos conocimiento de Dios. Y eso es lo que estamos tratando de ver. En Oseas, en el capítulo 4, en el verso 6, ¿qué dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Como les dije antes, no se confunda, no habla de un conocimiento intelectual. Uy, faltó meterme más Biblia en la cabeza, faltó aprenderme más versículos, faltó aprenderme de repente el orden de los libros de la Biblia, faltó que me conozca el nombre de los 12 apóstoles o de las 12 tribus de Israel. No se refiere a ese conocimiento intelectual. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nos faltó conocimiento. El problema de nosotros está en la naturaleza. Como dije al principio, necesitamos tener a Dios en la posición correcta y a nosotros, para poder tenernos a nosotros en la correcta. ¿Cuál es la distancia que debe haber entre Dios y yo? ¿Cuál es la distancia que debe haber entre Dios y yo? Bueno, eso es por Cristo, ¿no es cierto? Pero hablando de la santidad, ¿cuál es la distancia que debe haber entre Dios y yo? La distancia debe ser enorme. Hablando de la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es sumamente perfecto. ¿Por qué hablo de la distancia? Porque la distancia, no hablo de la lejura cuando digo la distancia, sino que hablo de la grandeza de Dios comparado en la pequeñez nuestra. Tan pequeños, tan reducidos, tan bajos, tan distanciados de Dios, que podamos tener en cuenta quién es Dios claramente y quién soy yo. ¿Para qué es eso? ¿Para qué es ese ejercicio mental? Para no tener a Dios tan familiar, o para no reducirlo a un pensamiento demasiado humano. Porque cuando reducimos a Dios a pensamientos muy humanos, cuando pensamos muy humanamente de Dios, entonces perdemos ese asombro de Dios hacia nosotros. Hay un pasaje, creo que es en el Salmo 50,
creo que sí, en el 50, cuando Dios dice, ¿pensabas tú que yo sería como tú? Le dice Dios al hombre pecador, ¿pensabas tú que yo sería igual a ti? Ese es el pensamiento que mucha gente tiene acerca de Dios. Por eso viven su vida como la viven, por eso hacen lo que hacen, por eso pecan. Y en el fondo de su corazón esperan que cuando llegue el momento Dios les pase por alto todas sus fechorías, sus transgresiones. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en lo más profundo de su corazón creen que Dios es un viejito bonachón. Ese es el asunto. Ese es un pensamiento muy humano de Dios. ¿Sí me entienden? ¿Ah? Pero cuando nosotros entendemos que Dios es poderoso, grandemente poderoso, soberano, por eso la Biblia le llama a él el Elión, que quiere decir el Altísimo. Él está por encima de todo poder inimaginable. Él está tan lejos a la distancia de nuestra humanidad. Amén. Al punto que el profeta Isaías dice que las naciones y la gente son para Dios como nada y menos que nada en comparación a lo que Dios es. Amén. Ese es el punto. Entonces, cuando el hombre tiene un pensamiento muy humano de Dios, casi Dios tiene ya su estatura, ¿no? Por eso es que son amigochos, son íntimos, por eso es que le llaman el barbón, el amigo, el flaco y un sinnúmero de cosas, ¿no? Son amigos. Porque esa es la consideración que el mundo tiene de Dios. ¿Eso qué demuestra? Que no tienen ningún conocimiento de Dios. No, están perdidos. No saben exactamente de qué Dios están hablando. De ese Dios del que ellos hablan es un Dios que se han inventado en su corazón. Han formado un Dios. Y nosotros, como cristianos, no podemos hacer eso. Necesitamos salir de esa forma de pensar que tal vez la teníamos antes. Cuando leemos la Biblia, descubrimos a Dios, conocemos a Dios, vemos la grandeza de Dios, vemos que la Biblia dice que Dios es justo, dice que es misericordioso, sí. ¿Ah? Eso dice la Biblia, ¿no? Dios es misericordioso, pero dice, pero no tendrá por inocente al que es culpable. Pagará a cada cual según se lo merece, dice la Escritura, amén. Entonces, Dios es misericordioso, claro que sí. Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Dios nos ha mostrado su amor. Pero como he dicho en otras ocasiones, la gente a veces se confunde incluso cuando habla del amor de Dios. Piensan que Dios es una persona que los está contemplando con ojos enamorados desde los cielos y dice, mi hijo lo amo, mi hija la amo. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios nos ha demostrado su amor. Esa es la frase que yo quiero traer a colación ahora. Ahora, no hay que confundir el hecho de que Dios me ha demostrado su amor con el pensamiento muy humano que yo tengo de que Dios me ama. Es que Dios me ama. Es que soy su hijo predilecto. Es que soy su favorito. Quizás no lo decimos, pero hay mucha gente que piensa eso. Y cuando habla de amar a Dios, levanta las manos y dice, papito, yo te amo, tú no sabes cómo yo te amo, Dios mío, es que yo te adoro. Porque confunden lo que la Biblia llama amor. Y eso no demuestra que yo le amo a Dios. ¿Ah? ¿Sabe lo que demuestra que yo le amo a Dios? ¿Qué dijo Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si me amáis, sedme fieles. Sedme obediente. Así demostramos que amamos a Dios. No simplemente por decirle, es que yo te amo, Padre. No. Esas son palabras vacías. ¿Y cómo Dios nos demuestra su amor? ¿Ah? La Biblia dice que Dios nos ha demostrado su amor dándonos lo mejor que Él tenía, lo que Él más amaba. ¿A quién?
a su Hijo. Por eso lo dice el Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo. A veces la gente se confunde y dice, mire, Dios ama al mundo. Dios ama a los pecadores, los mira, los contempla, les da pena y los ama. No. Dios le ha demostrado al mundo su amor. ¿Cómo? Dándole lo que Él más amaba, a su Hijo. Esa es la forma en la que Dios nos ha demostrado que nos ama, dándonos lo mejor de Él. A la cuenta, dándose a sí mismo, porque el Hijo es Dios. Amén. Dándose a sí mismo para con nosotros. Entonces, lo que está en contraste aquí es la naturaleza de Dios y la naturaleza nuestra. ¿Saben lo que dice el profeta Isaías? Escúchenme, lo que dice el profeta Isaías acerca de nuestra naturaleza, que es lo que mencioné hace un momento que Pablo también dijo. El profeta Isaías dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Ahora, medite unos segundos en esa palabra. ¿A qué se refiere el profeta? Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Un trapo de inmundicia, la imagen que él está trayendo ahí, es un trapo realmente lo más sucio. Y recordemos que Dios es un Dios santo, ¿no? Ahora, esto no se trata tanto de voluntad, sino de naturaleza. Escuchen, Jesucristo dijo que no puede el árbol malo dar frutos. No puede el árbol malo dar frutos buenos. Tiene que ser árbol bueno para dar frutos buenos. Pero el árbol malo dará ¿qué? Por más que se esfuerce el árbol malo a dar un fruto perfecto, jugoso, dulce, bonito, por más esfuerzo que haga, siempre terminará dando un fruto malo. Es su naturaleza la que lo traiciona. No es tanto la voluntad, es su naturaleza. Está perdido. Por más que intente, no puede dar algo bueno. Nuestra naturaleza es la que nos tiene perdida. Es la que nos hace, nos tiene muy cortos para alcanzar la justicia de Dios. Porque lo mejor que nosotros podamos dar con el mayor esfuerzo es apenas alcanza la talla de un trapo de inmundicia. ¿Sí me entienden? Lo mejor que nosotros podemos dar en el mejor día de nuestras vidas, Señor, te voy a dar lo mejor que yo tengo. Estamos hablando de querérselo dar para alcanzar salvación. Lo mejor que nosotros podemos dar, según nuestra naturaleza, es un trapo de inmundicia. No podemos cambiar nuestra naturaleza. Y por eso la Biblia dice que estamos perdidos. ¿Por qué? Porque el objetivo es alcanzar la vida eterna. El objetivo es alcanzar el cielo. El objetivo es vivir. Nadie quiere morir. Nadie quiere ser destruido. Nadie quiere caer en la ira de Dios. Todos queremos ir al cielo. Aunque por ahí hay uno que otro insensato que hablan de ir al infierno y que allá en la paila nos vemos y cosas así. Todos queremos ir al cielo. Todos queremos alcanzar la vida eterna. El problema es que para alcanzar la vida eterna hay que ser perfectos. Bajo los estándares de Dios. No bajo lo que nosotros consideramos perfecto, porque esa es otra cosa. Usted se puede considerar perfecto porque se juzga ante la gente que le rodea. Pero Dios es bajo los estándares de Dios. Dios quiere que seamos perfectos según sus estándares. Entonces, según esos estándares, ninguno alcanza la medida. Y no se trata de esfuerzo, que nos esforcemos más, se trata de naturaleza. Por más que nos esforcemos, como somos árboles malos, siempre vamos a dar fruto malo. Entonces, el único remedio es cambiar la naturaleza. Pero no podemos nosotros cambiar la naturaleza. Pero hay un poder
que puede cambiar la naturaleza. Y ese único poder es Dios. Y no es que lo va a hacer por un acto de magia, no es que va a tronar los dedos y va a decir, ahora vas a ser bueno, no. Nuestra naturaleza va a ser cambiada cuando contemplemos, cuando admiremos su grandeza, cuando estemos parados delante de Él. Porque para cambiar la naturaleza primero debemos reconocer la naturaleza que tenemos. Por eso nosotros podemos ver a Isaías, cuando la Biblia dice que estaba orando y de repente se dio cuenta que estaba en la presencia de Dios. ¿Qué fue lo primero que Isaías reconoció? Su pecado. ¡Ay de mí! Que soy un hombre pecador, que siendo de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Señor. ¿Ah? ¿Saben ustedes lo difícil que es reconocer lo pecaminosos que somos? Escúchenme acá. A veces reconocemos que tenemos fallas, así lo decimos. Ay, hermano, usted sabe que nadie es perfecto, todos tenemos fallas, todos cometemos errores. Ese es un pensamiento muy humano otra vez, porque no se trata de fallas, errores, se trata de pecado en grande. Ese es el problema. Se trata de pecado. Escuchen, el pecado no es una simple cosa que nosotros cometemos. El pecado no es un simple acto malo que nosotros hacemos. El pecado, hablándolo en términos que usted me pueda entender, es algo que ya está unido a nosotros, dentro de nuestra alma. Está unido. Casi como hablar, como dicen, de una metástasis dentro de nuestro ser. Y es mucho más profundo. Se podría decir casi, que si tuviéramos la oportunidad de vernos a nosotros mismos por dentro, nos daríamos cuenta que nosotros somos el pecado. El pecado no es algo simple que está en nosotros, ya está tan unido a nosotros que nosotros somos pecaminosos. Así que la gente a veces habla de cometer pecado. ¡Ay, fulano cometió un pecado! No. Las personas no cometen simplemente un pecado. Los seres humanos somos pecaminosos. Estamos tan contaminados que somos contaminantes. Porque nuestra naturaleza está tan deteriorada. Ese es el problema. Eso es lo que la Biblia nos revela. Por esa razón estamos profundamente perdidos. Por eso la humanidad está destinada a la muerte. No tiene salvación. La única opción, la única salvación es Cristo. ¿Sabe por qué? No por el simple hecho de aceptarle, sino por lo que dije antes. Porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y cuando nosotros le contemplamos a Cristo, empezamos a ser transformados en la imagen de Dios. Y necesitamos tener la imagen de Dios en nosotros si queremos alcanzar la vida eterna. Por eso el Señor dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Así que esto no es algo simple de intelectualismo, no es cuestión de solo asistir a la iglesia, participar en los cantos, no. Escúchenme, esto es mucho más profundo. Como dije, si usted como creyente, si yo como creyente, queremos verdaderamente serle agradables a Dios, queremos verdaderamente heredar el cielo, nuestra naturaleza tiene que ser cambiada. Y tenemos que aprender a contemplar a Dios. Por eso cuando Jesucristo hablaba con los fariseos, con los discípulos y con todos los que estaban rodeados a Él, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 39, les dice,
los manda a escudriñar las Escrituras, ¿ya? Pero no por una razón teológica, no por una razón intelectual. Él les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y él le dice: sí, porque ellas hablan de mí. Ellas hablan de mí, ellas me revelan a mí, y es lo que ustedes necesitan, porque la vida eterna está en Él, y lo que nosotros necesitamos es la vida, porque Cristo es la imagen del Padre. Por eso Dios es la vida eterna. Conocer a Dios es la vida eterna. Amén. Entonces, la única forma en que nosotros podamos salir de ese pozo pecaminoso, de ese pozo de pecado, de ese pozo de humanidad en la que hemos caído a causa del pecado de Adán que nos ha sido imputado a nosotros, la única forma es contemplar a Dios. Escúcheme acá, repita conmigo: contemplar a Dios. ¿Y dónde vamos a contemplar a Dios? ¿Ah? Lo vamos a contemplar en las Escrituras. Lo vamos a buscar a Dios en las Escrituras hasta que Él se nos revele. ¿Ah? Porque, como dije, esto no es una cuestión intelectual. Usted puede ir a buscar la Biblia y aprenderse la memoria y nunca ver a Dios. Lo vamos a buscar con un corazón deseoso de que Él se nos revele, con el ánimo de contemplarlo, con el mismo corazón que el salmista dijo: una cosa he demandado a Jehová, y esta misma buscaré. Cualquiera puede pensar que él le está exigiendo a Dios algo. No, el salmista entiende que su salvación es Dios, y entiende que él como hombre se puede extraviar, se puede distraer, se puede perder. De aquí a mañana puede decidir en su corazón, puede enfriarse, puede dejar de buscar a Dios. Así que él dice: una cosa he demandado al Señor, ¿no? Y a la vez, esta misma cosa yo también me esforzaré por buscar, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, para inquirir en su santo templo. Y él no se refería a un templo físico, porque no existía el templo físico. David no tenía un templo físico. Él se refería al lugar donde está la presencia del Señor. Lo que David estaba diciendo es: le ruego a Dios que Él sea quien me acerque a Él, y al mismo tiempo yo me esforzaré por acercarme a Él todos los días de mi vida, para contemplarle, para conocerle. Porque él había entendido que en Dios estaba la vida eterna, y fuera de Él no hay nada, dice la Escritura. Gloria a Dios. Fuera de Él nada somos, dice la palabra. Fuera de Él nos secamos, fuera de Él somos echados simplemente al fuego, perdemos la vida. Así que es crucial este asunto de conocer a Dios. Es crucial reconocer que no es un conocimiento intelectual, que debemos disponer el corazón. Gloria a Dios. Debe haber disposición de nuestra parte. Yo no sé si usted entiende lo que es disponerse. ¿Cuántos saben lo que es disponerse? ¿Cuántas veces usted ha ido a un lugar por fuerza, pero sin disposición? Piénselo por un momento. ¿Cuántas veces ha tenido que ir a un cierto lugar por compromiso? No lo voy a decir por obligación. Por compromiso, pero no por disposición. No porque tiene ese ánimo, ese deseo, ¿no? Eso es feo. Así que cuando venimos al Señor debe haber disposición. Y la disposición es a causa del entendimiento de que solo en Él tenemos la vida eterna. Aleluya. Y debemos aprender a amar esa vida eterna.
y alcanzar esa vida eterna, porque fuera de eso no hay nada. No hay nada. ¿Sabe lo único que hay? Lo dijo Jesucristo, las tinieblas de afuera. Fuera de Dios lo único que hay son las tinieblas de afuera. Y los que no entren a Dios serán echados a las tinieblas de afuera. Fuera. Y allí será el crujir de dientes, dijo el Señor. En las tinieblas de afuera. El lloro, el lamentar, el crujir de dientes. Amén. Porque solo en Dios está la vida. Y por eso Cristo puede decir de Él mismo las mismas palabras. Solo en Él está la vida. Él era la luz de los hombres, dice el evangelista. Él era la luz de los hombres. Él era la vida. Él es la vida de los hombres. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, como les dije al principio, el evangelio no es una cuestión superficial, pero ciertamente se ha hecho muy superficial hoy en día. Y muchas personas siguen a Dios de forma superficial. Pero aquí está la decisión crucial personal de cada uno de nosotros. ¿Queremos en verdad la vida eterna? ¿Quiere usted en verdad la vida eterna? ¿Quiere alcanzar la vida eterna? Gloria a Dios. Pues tiene que conocer a Dios. Tiene que conocer a Dios. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos conocer a Dios. Yo he emprendido la tarea de conocer a Dios. Cada uno de ustedes debe emprender la tarea de conocer a Dios, entendiendo que solo el conocimiento de Dios puede ayudarlo a alcanzar la vida eterna. Y anterior a eso, solo el conocimiento de Dios lo puede sacar a usted de su naturaleza pecaminosa. Yo puedo reconocer que en mí hay, como dije hace un momento, fallas, errores que en sí son pecados. Pecados que debemos aborrecer, pecados que debemos dejar atrás, si es que en verdad amamos a Dios. Así que debemos reconocer eso y acercarnos a Dios con disposición para conocerle, porque ese es el único camino que tenemos para alcanzar la vida eterna de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Amén, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Como dije hace un momento, esta es la razón por la cual, lamentablemente, tristemente, en muchas iglesias podemos encontrar muy malos testimonios de creyentes que no tienen una vida constante en el Evangelio, sino que están tropezando y levantando, tropezando y levantando. Y ciertamente la Biblia dice que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta, y eso es cierto, pero podríamos decir que es feo, que no es bonito, que no da buen testimonio de nosotros estar tropezando con la misma piedra y levantando otra vez a lo largo de toda la vida, ¿verdad que no? No. ¿Cómo salimos? Lo digo porque desde que yo tengo memoria en la iglesia siempre se ha predicado sobre el pecado, pero nunca se habla de la solución. Entonces es de lo que estoy tratando de hablar hoy en día. El pecado existe y hay que reconocerlo, pero Cristo nos ha dado la solución, y la solución es conocer a Dios. Un día, profetiza la Escritura, escúchenme, un día en el futuro la tierra será perfecta, los hombres serán perfectos. ¿Sabe cuándo sucederá eso? Cuando el conocimiento de Dios llene la tierra, así como las aguas cubren la mar, dice la palabra. Cuando el conocimiento de Dios llene la tierra, cuando todos los hombres que vivan en ese entonces conozcan a Dios, ese día de prosperidad, entonces todo será distinto.
Siempre en el pasado había meditado en ese pasaje y decía, ¿qué quiere decir con esto? De que el conocimiento de Dios llenará la tierra como las aguas cubren la mar, y es precisamente acerca de esto. Porque antes tenía pensamientos muy humanos de Dios y pensaba que el conocimiento se refería a un conocimiento intelectual. No, pero se refiere a ese conocimiento sustancial de Dios. De que Dios y yo podamos ser muy parecidos. Y no porque yo me esfuerce, sino por gracias a la contemplación de Dios. Contemplar a Dios me transforma, dice Pablo, de gloria en gloria, como en la misma imagen, como por un espejo. Hace que progresivamente nos vayamos pareciendo a Cristo, el cual es el objetivo supremo de Dios en nosotros. Amén. Póngase de pie, le damos gracias al Señor en esta noche.